¿Podría la Tierra volver a tener un solo océano gigante que lo cubra todo? Imagínate un océano tan inmenso que cubría casi todo el planeta. Un océano que albergó criaturas colosales, provocó cataclismos que sacudieron continentes y dejó cicatrices que aún hoy influyen en nuestro mundo. Ese océano existió, se llamaba Panthalassa. Pero aquí viene lo más loco. Aunque desapareció hace millones de años, su historia sigue viva bajo nuestros pies, en el movimiento de las placas tectónicas, en los fósiles que encontramos en los desiertos y en los océanos que hoy conocemos. ¿Qué secretos esconde este antiguo mar? ¿Qué criaturas lo dominaron? Y lo más importante, ¿podría un superocéano volver a formarse? Bienvenidos a la segunda y última parte de Panthalassa, el océano que lo cubrió todo. Pero antes de seguir, suscríbete si aún no lo has hecho y deja tu comentario. Tu opinión es muy importante para nosotros. Ahora sí, comencemos. Introducción. Las olas nunca se detienen. En la primera parte de este viaje, exploramos el origen de Panthalassa y cómo moldeó la Tierra durante cientos de millones de años. Hablamos de sus corrientes, cómo moldearon los climas del planeta, la energía oculta en las profundidades de sus suelos, los volcanes, también el origen y significado de su nombre y la historia de su descubrimiento. Pero eso fue solo el principio. Su legado sigue escrito y sorprendiéndonos con misterios extraordinarios que aún moldean el mundo en la modernidad. ¿Sabías que una antigua placa tectónica de este océano sigue hundiéndose bajo América? O que bajo Japón hay restos de su historia enterrados en la roca, esperando ser descifrados. Capítulo 1. La vida marina en Panthalassa. ¿Te imaginas un océano tan vasto que pudiera envolver todo el planeta? Así era Panthalassa, el océano más grande que jamás haya existido. Pero no solo su tamaño era impresionante, sino también las criaturas que lo habitaban. Desde pequeños depredadores hasta verdaderos titanes marinos, este océano albergó una biodiversidad que sigue asombrando a los científicos. Al principio de su existencia, hace más de 500 millones de años, Panthalassa era un reino de criaturas primitivas, los trilobites. Esos pequeños antrópodos que recorrían los fondos marinos eran los reyes de su tiempo. Junto a ellos nadaban los ammonites, moluscos con caparazones en espiral que, en algunas especies, podían alcanzar el tamaño de una rueda de auto. Pero conforme pasaban los millones de años, las aguas en Panthalassa comenzaron a llenarse de gigantes. Uno de los primeros en reclamar su lugar fue el helicoprión, un tiburón único con una mandíbula en forma de sierra espiral. Este diseño extraño no solo era fascinante, sino también mortal. Podía triturar con facilidad a sus presas acorazadas. Más adelante, durante el período Triásico, los ictiosaurios dominaron estos mares. Imagínate un cruce entre un delfín y un lagarto gigante, pero con un tamaño que te dejaría sin aliento. Entre ellos estaba el Chonisaurus popularis, un reptil marino que podía medir hasta 15 metros de largo, casi como un autobús. Este coloso no solo era veloz y ágil a pesar de su tamaño, sino que se alimentaba de peces y cefalópodos en grandes cantidades para mantener su enorme energía. Otro miembro fascinante de esta familia era el Tecnodontosaurus, conocido por sus enormes ojos, los más grandes de cualquier vertebrado. Con un diámetro de hasta 25 centímetros, podía detectar presas incluso en las profundidades más oscuras del océano. Durante el Jurásico y el Cretácico, otros gigantes comenzaron a tomar protagonismo. Los mosasaurios, como el Mosasaurus, se convirtieron en los depredadores más temidos. Estos reptiles marinos, que podían superar los 18 metros de largo, cazaban casi cualquier cosa que se moviera, desde peces hasta otros reptiles. A su lado, los Plesiosaurus ofrecían un espectáculo diferente, con sus cuellos increíblemente largos. Como el Elasmosaurus, acechaban a sus presas en aguas más superficiales, moviéndose con una elegancia que contrastaba con su tamaño. Y no olvidemos al Letsitich, el pez óseo más grande jamás conocido, con hasta 16 metros de longitud. Este coloso no era un depredador, sino un pacífico comedor de plancton, desempeñando un papel similar al de las ballenas actuales. Panthalassa no era solo un océano gigante, era un universo maravilloso lleno de vida en constante evolución.
desde los antiguos trilobites hasta los titanes como el Shonisaurus o el Mesasaurus. Este océano nos muestra cómo la vida pudo adaptarse a un mundo dominado por el agua. Hoy, los fósiles encontrados en todo el planeta son como ventanas al pasado, recordándonos que hubo un tiempo en el que estas criaturas dominaban los mares. Así que la próxima vez que mires el océano, recuerda, las profundidades esconden historias que nos conectan con un mundo que, aunque lejano, todavía resuena en nuestra imaginación. Capítulo 2. La placa de Farallón y los secretos ocultos bajo Japón. Pantalasa, el océano más grande que existió, dejó una huella profunda en la historia de la Tierra. Una de esas huellas es la placa de Farallón, una antigua placa tectónica que formaba parte del fondo de este océano. Durante millones de años, la placa de Farallón se movió lentamente hacia América, pero en vez de quedarse en la superficie, comenzó a hundirse bajo el continente en un proceso llamado subducción, que aún sigue ocurriendo y ha moldeado paisajes enteros. Su desaparición dejó marcas en la geología actual. Su subducción creó la Sierra Madre en México, los Andes en Sudamérica y generó la actividad volcánica del Pacífico, desde California hasta Chile. Pero lo más importante es que, al fragmentarse, dio origen a otras placas más pequeñas, como la placa de Juan de Fuca, la placa de Cocos y la placa de Nazca. Estas placas siguen hundiéndose hoy, causando terremotos y erupciones submarinas que siguen moldeando el planeta. Pero Pantalasa no solo fue el océano más grande, también fue testigo de una de las mayores catástrofes de la Tierra. Hace 252 millones de años, una serie de erupciones volcánicas en Siberia provocaron un desastre global. El océano se calentó, el agua se volvió más ácida y el oxígeno desapareció, causando la muerte del 96% de las especies marinas. Pantalasa se convirtió en un cementerio acuático. Este evento, conocido como la Gran Mortandad, marcó el fin de la era paleozoica y el inicio de la era de los dinosaurios. Pero aún hay secretos escondidos en los restos de Pantalasa, bajo las costas de Japón, en una región llamada South Kitakami Belt. Un equipo de científicos de la Universidad de Tokio, liderado por Kazuko Yoshizawa, estudió rocas y fósiles de hace más de 250 millones de años, justo después de la Gran Mortandad. En 2021, publicaron un estudio con hallazgos sorprendentes. Encontraron fósiles y señales químicas que muestran cómo los océanos se recuperaron lentamente tras la extinción masiva. También descubrieron que esta región estaba conectada con el antiguo supercontinente de China. Estos estudios nos ayudan a entender cómo los océanos responden a grandes crisis, una información clave para el presente y el futuro. Capítulo 3. El icónico hallazgo en Nevada. La investigación como máquina del tiempo. En 1998, un grupo de paleontólogos hizo un descubrimiento asombroso en un lugar inesperado: el desierto de Nevada al oeste de Estados Unidos. Entre las rocas áridas encontraron los fósiles de un ictiosaurio gigante que vivió hace unos 225 millones de años. Lo más impresionante no es solo su tamaño, sino el hecho de que Nevada, hoy una zona seca y desértica, alguna vez estuvo sumergida bajo las aguas de Pantalasa. Hace millones de años, este mismo lugar era un fondo marino lleno de vida, un recordatorio de que la Tierra es un planeta en constante cambio. Se estima que los ictosaurios eran increíblemente veloces, capaces de superar en velocidad a la mayoría de los depredadores marinos modernos. Básicamente, si el ictiosaurios existiera hoy, dejaría en ridículo a cualquier tiburón, y un nadador olímpico a su lado parecería un principiante en su primera clase de natación. El estudio de estos fósiles no solo nos ayuda a imaginar cómo era la vida en Pantalasa, sino también a comprender cómo los océanos prehistóricos sostenían ecosistemas colosales. Un océano tan vasto tenía que estar repleto de depredadores, presas y criaturas adaptadas a sus aguas inmensas. Pero, ¿qué pasó con este gigantesco ecosistema? ¿Cómo fue el principio del fin de Pantalasa? Capítulo 4. La ruptura y el legado de Pantalasa. Imagina el rugido de placas tectónicas separándose y océanos nuevos emergiendo. ¿Qué queda de Pantalasa hoy? Más de lo que podrías imaginar. Hace aproximadamente 200 millones de años, Pangea empezó a fracturarse en los continentes que hoy conocemos. Pero con la ruptura de Pangea, también llegó la fragmentación de su océano dominante Pantalasa.
Luego de dos grandes supercontinentes, aparecerían los actuales continentes que continúan en movimiento, con los océanos internos. Poco a poco se abrió paso a los océanos modernos, el Atlántico, el Índico y el Ártico. Pero el más grande de ellos, el Océano Pacífico, todavía conserva parte del lecho marino original de Pantalasa. En cierto sentido, una parte de ese océano perdido sigue existiendo hoy. Aunque Pantalasa desapareció, dejó rastros que los científicos aún estudian hoy. ¿Cómo lo hacen? Buscando fósiles marinos, sedimentos oceánicos y fragmentos de corteza oceánica antigua. Estudiar Pantalasa llevó a los científicos a un concepto fascinante, el superciclo oceánico. Quiere decir que los océanos no son eternos, se forman, crecen, desaparecen y vuelven a formarse en un ciclo de cientos de millones de años. Es como si la Tierra escribiera y reescribiera su historia geológica sin parar, una y otra vez. Si miramos hacia el futuro, los continentes seguirán moviéndose y quizás dentro de 200 millones de años un nuevo océano cubra el planeta, tal vez el Pantalasa 2.0. Cada descubrimiento sobre Pantalasa no solo nos habla de un océano desaparecido, sino también del pasado vivo que aún palpita bajo nuestros pies y en las profundidades de los océanos modernos. Pero aún queda una última pregunta por responder. Ya nos hemos preguntado si podría volver a formarse un solo supercontinente, pero ¿podría la Tierra volver a tener un solo superocéano que lo cubra todo nuevamente? Si aún no lo has visto, te invito a mirar el video Pangea y el futuro de los supercontinentes en nuestro canal. Haya la respuesta. Pantalasa no es solo un capítulo cerrado de la historia de la Tierra. Su legado sigue vivo en cada ola, en cada corriente y en cada placa tectónica que se mueve bajo nuestros pies. Este océano desaparecido nos ha enseñado que la Tierra está en constante transformación. Nos ayudó a entender los superciclos oceánicos, la deriva continental y cómo los océanos pueden nacer y morir en un proceso que dura cientos de millones de años. Pantalasa no solo nos enseña que la Tierra está en constante cambio, sino que también nos recuerda la importancia de los océanos como motores de vida y evolución. Al explorar este antiguo océano, no solo miramos al pasado, sino que también encontramos claves para proteger el futuro de nuestro planeta azul. Espero que te hayas divertido y aprendido con nosotros, viajero. Cuéntame, ¿qué fue lo que más te sorprendió del Super Pantalasa? Te leeremos en los comentarios. No olvides compartir, darle like y suscribirte para no perderte el próximo viaje en el tiempo. Estamos seguros que te encantará. Hasta la próxima.